Buenas noches. Es un gusto darles la bienvenida a esta entrega de Perspectivas Clave, el programa de opinión que continuará al aire con más fuerza que nunca, transformándose según las circunstancias y superándose en el afán de merecer su preferencia y honrar su confianza. El momento político que vive el Ecuador debe ser considerado como uno de decisiones trascendentales. En 10 meses estaremos definiendo el futuro de un país que ha atravesado por un periodo de cambio, de transformación, de independencia de poderes y recuperación de libertades, de haber desenmascarado la más inimaginable corrupción, pero que paralelamente ha sido golpeado por anómalas circunstancias que opacan los logros positivos. El pueblo ecuatoriano deberá hacer reflexiones muy meditadas. Y en este afán de aportar, Perspectivas Clave continuará ofreciendo programas de opinión cuyo objetivo es que los ciudadanos tengan mayor claridad para decidir el tipo de gobernanza que desean y a quién darán su voto para que ejecute los ideales esenciales que aseguren ese bienestar deseado. En el intento de seguir informando a la ciudadanía desde una posición de mayor cobertura, siempre con la transparencia que la caracteriza, la conductora de Perspectivas Clave, Caridad Vela, decidió asumir el difícil reto de luchar por mantener esas libertades que ya nos fueron arrebatadas una vez y que no debemos permitir vuelvan a ser inalcanzables. Por el cargo que ahora ocupa, no podrá seguir conduciendo este programa que ustedes han acogido miércoles tras miércoles. Hoy tengo el honor de contar con un conductor de programas de opinión del nivel y trayectoria de Jorge Ortiz, a quien ustedes conocen por su posicionamiento periodístico. Jorge amablemente ha decidido colaborar con Clave en este espacio de intercambio de ideas. Y antes de dar paso a Jorge, quiero agradecer a las empresas que hacen posible esta reunión virtual. OLX Autos, Nature's Heart, Hormigones del Valle, Mi Fondo de Fiducia, Holcim, República del Cacao, Crea Medios, Alpha Builders Edificios Inteligentes y Jabonería Wilson. Jorge, bienvenido. Gracias por conducir este distinguido panel que esta noche tiene el privilegio de contar con invitados del calibre de Simón Pachano, politólogo, articulista de El Universo. Carlos Vera, periodista de investigación. Y Martín Pallares, periodista, cofundador de Cuatro Pelagatos. Jorge, el micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Buenas noches. Sí, no podía, pues obviamente, negarme a aceptar el pedido que me hizo Caridad. Estoy seguro que ella le va a aportar al gobierno su inteligencia, su iniciativa, su tenacidad para, en esta recta final del gobierno, pues mejorar significativamente, sustancialmente, la comunicación del gobierno, la información del gobierno, que ha sido quizás el punto más bajo durante estos 3 años y medio, lo cual, por cierto, como tú decías, Mercedes, ha afectado mucho la imagen de este gobierno. Y vamos a empezar sin más prolegómenos. Yo voy a ser un moderador muy moderado, que voy a permitir, que voy a dejar, que voy a propiciar que mis invitados sean quienes lleven el debate. Pero empiezo planteando el tema para que de ahí se desarrolle. La pregunta sobre la cual podríamos empezar es: ¿podrá el vicepresidente, quien quiera que sea, cambiar el rumbo algo errático, bastante tambaleante del gobierno en esta recta final cuya característica principal será ¿cuál? El sosiego de un país encerrado y asustado, el desaliento por una crisis económica que será brutal, o el tumulto de una sociedad, el tumulto y el caos de una sociedad con masas desesperadas. Le voy a pedir a mi querido y viejo amigo Simón Pachano, con todo su talento y con todo su conocimiento, que empiece a enrumbar este debate, este diálogo, este triálogo,
con la sapiencia que lo caracteriza, y pidiéndoles a todos los panelistas que sean breves en sus respuestas, de manera que podamos intercambiar opiniones, interrumpiéndose ustedes como lo consideren necesario. Simón, Carlos, Martín, buenas noches. Simón, adelante, por favor. Buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias a Clave por la invitación. Bueno, directamente a la pregunta. Yo creo que va a depender mucho de quién sea la persona elegida para la vicepresidencia. Si es que esa persona tiene un perfil político claramente y, digamos, que pueda, además de tener el perfil político, que pueda cumplir una tarea que le dé el presidente, que sea la de manejar la política, creo que entonces tendremos un vicepresidente que tendrá funciones importantes para este último periodo que ya no podemos llamarle de transición, porque creo que todo el gobierno fue de transición, sino más bien un periodo de dejar el país medianamente en orden y hacer unas elecciones ordenadas. Si es que la persona no tiene un perfil político que pueda convocar acuerdos, que pueda encabezar una acción política importante, creo que tendremos simplemente una transición de dejar flotar el barco en una tormenta un poco dura como es la que tenemos en este momento. Cuando hablas, Simón, de si tuviera un perfil político el vicepresidente, ¿te refieres básicamente a María Paula Romo? Sí, sí, básicamente yo creo que ella ha venido cumpliendo un papel, yo diría, destacado en la vicepresidencia, independientemente de las críticas que se le pueda hacer por su trayectoria o por lo que ha hecho incluso ahora, pero pensemos en los retos o los desafíos que tiene ejercer el Ministerio de la Política, el Ministerio de Gobierno, en una situación como la actual, que es la de un gobierno tremendamente débil, con una oposición fragmentada, pero a la vez reacia a buscar cualquier acuerdo, incluso en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Llama la atención que no haya habido la más mínima acción o intención de hacer un acuerdo para ciertos aspectos fundamentales para enfrentar la pandemia. Entonces, tampoco vamos a tener hacia adelante, o sea, esta es una muy mala señal para pensar que en adelante podamos tener algún tipo de acuerdo para hacer una transición ordenada. ¿Qué dices tú, Carlos? Jorge, bienvenido otra vez a los programas de opinión. Para Caridad, la mejor de las suertes y lo extraordinario de su relevo. Yo no creo que este es un gobierno tremendamente débil. Soportó lo de octubre y es tremendamente débil. Sacó a Sánchez tremendamente débil. Se aproximó a Trump y es tremendamente débil. Ha pasado esta pandemia con un manejo muy deficitario, sin caerse o que lo saquen como seguramente se merecían por ciertas cosas. Creo que es un gobierno debilitado, sí, y con una ministra de gobierno tremendamente hábil, en cambio, que si resulta electa vicepresidenta en la terna, ¿qué es lo que va a hacer? Ya sea porque la nombren a ella o transcurra 30 días. Para contestar tu pregunta, no va a cambiar la trayectoria del 20% que resta, pero sí la va a mejorar, porque tiene la experiencia, el respaldo del jefe de Estado, y los artes que nadie se podría imaginar para conseguir mayoría en ciertas leyes, tolerancia en otras acciones y lo más importante a corto plazo, orden en el Consejo Nacional Electoral, que es un caos como para garantizar elecciones. Si no es ella la elegida y puede resultar siendo Juan Sebastián Roldán, porque el Ejecutivo no va a cambiar la terna, o como esta mañana ya lo insinuó Héctor Yepes, perdón, para darle un golpe al Ejecutivo, terminan eligiendo a la tercera, que es una funcionaria sobresaliente acá en Guayaquil, se van a llevar una sorpresa. Ahora, tenemos que hacer que el vicepresidente que nomine la asamblea funcione mejor que el que salió, o no pierde el gobierno, perdemos nosotros.
Bueno, ya se plantearon dos posiciones completamente contrapuestas. A ver qué dice Martín Pallares, que tiene a este momento la dirimencia. Martín. A ver, Jorge, sí. A mí me parece, primero, que no podemos dar por descontado que María Paula vaya a ser la elegida. Yo tengo la sospecha, tengo la intuición y tengo algunos datos de que ella no va a tener los votos, que en la asamblea se le va a tratar de dar un golpe, un contratiempo al gobierno, y que la elegida va a ser la señora María Alejandra Muñoz, funcionaria de las aduanas, de las aduanas. Eso, yo creo que si eso ocurre, todo lo que se habrá pensado sobre una vicepresidencia política con María Paula Romo se va a echar al piso. Por Juan Sebastián tampoco va a haber votos, obviamente. Entonces creo que la vicepresidencia tendrá que encontrar un perfil, tendrá que encontrársele un sentido a ese partido, porque la señora Muñoz no es una política como María Paula. El periodo que se viene de aquí en adelante hasta el fin del gobierno es un periodo electoral, y es un periodo marcado por la pandemia. Entonces va a ser un periodo donde la política va a hacer mucho ruido y no sabemos, porque no conocemos mucho a María Alejandra Muñoz en el caso de que ella sea la elegida, como yo sospecho que va a ocurrir. Ahora, Jorge, yo creo que también hay que ver que la vicepresidencia, ¿no? No solamente enfocarnos en el vicepresidente, sino en la vicepresidencia. La vicepresidencia ha sido una institución que le ha hecho mucho ruido, mucha distorsión a la política en este país. Si uno se pone a investigar, a recopilar y recordar lo que han sido los vicepresidentes, no solo desde con Correa, sino desde mucho antes, la vicepresidencia siempre ha sido una plataforma para otras cosas, ¿no? Ha sido una plataforma sobre todo electoral. Lenín Moreno fue puesto vicepresidente porque la idea era de alguna forma ir incubando un candidato. Con el caso de Glass fue distinto, a él se le puso ahí como administrador de contratos, como hacedor de negocios. Y luego tenemos el caso de Otto Sonnenholzner, que pasó por la vicepresidencia como quien pasa por una plataforma electoral, una instancia de promoción personal, que yo creo que todos lo han hecho, ¿no? Podemos revisar cómo está compuesta la vicepresidencia, y hoy estaba viendo un poco de números, es bastante impresionante, ¿no? Hay 22 funcionarios que se dedican a las relaciones públicas y a la imagen. Perdóname, Martín, si me increíble. permites, creo que has puesto un buen tema sobre la mesa, pero quisiera terminar con la coyuntura para pasar a ese otro tema que has planteado, la conveniencia o inconveniencia de tener una vicepresidencia, la necesidad o no necesidad de tener una vicepresidencia. Preferiría quedarme en lo coyuntural, y ahí ya se planteó una polémica, una diferencia de puntos de vista entre Simón y Carlos, así es que, Simón, tú tienes la palabra. Sí, yo creo que los logros que señala Carlos, que estoy de acuerdo que son logros del gobierno, nos gusten o no nos gusten, de haber capeado, digamos, la protesta de octubre, la visita a Trump, en fin, e incluso yo añadiría la actual negociación de la deuda, que me parece muy importante, una muy buena iniciativa. Pero eso no significa que el gobierno sea fuerte. Significa que hubo una serie de condiciones que hicieron, me refiero a octubre sobre todo, que hicieron posible que el gobierno no cayera. Entre otras de esas condiciones, por ejemplo, la posición de las Fuerzas Armadas, que al contrario de lo que sucedió en las anteriores caídas de presidentes, las Fuerzas Armadas en esta ocasión se apegaron a su papel, que es digamos, mantener el orden interno cuando hay grave crisis, conmoción, etc.
En las ocasiones anteriores, ellas quitaron el apoyo al presidente. Pero además, en esta ocasión, también, aunque no lo dijeran explícitamente, el resto de actores políticos estuvieron en contra de buscar una salida pseudo constitucional para que caiga el presidente, como fue también en las ocasiones anteriores. Entonces, creo que tenemos un gobierno tremendamente débil, y ese gobierno, si es que no tiene un buen sustento político, una buena iniciativa política, que no la tiene el presidente, eso hay que tenerlo claro, y que además el presidente, aunque la tuviera, no la podría ejercer por el bajo nivel de credibilidad y de aceptación que tiene en este momento. Entonces, si no tiene esa iniciativa política, es muy difícil que podamos llegar bien al próximo gobierno, porque creo que ese es el problema. ¿Cómo vamos a llegar al próximo gobierno? ¿Qué le dejamos al próximo gobierno? Ese es el problema. Y entonces es ahí donde yo digo, se necesita una conducción política hábil, una conducción política inteligente, y que creo que de la terna, las dos personas que pueden darle son o María Paula Romo o Juan Sebastián Roldán. No le conozco, yo tampoco le conozco a la tercera integrante de la terna, no puedo opinar sobre ella, pero me parece que no tiene una trayectoria política, ni no sé, pero entonces creo que ese es el tema. Simón, tú mencionaste una serie de circunstancias que impidieron que se cayera el gobierno en octubre pasado. Esas circunstancias podrían repetirse. Es evidente que el correísmo está conspirando, tratando de dar un golpe de Estado, y que hay unos dirigentes indígenas, los que les ha dado por rescatar los libros de José Carlos Mariátegui, hace nada menos que 90 años, que también están con una actitud conspirativa, o al menos eso parece. ¿Esas circunstancias salvarían otra vez al gobierno, o crees que en estos 10 meses podría caerse? No, yo no creo que pueda caerse. Me parece que no habría la intención, y creo que no hay las condiciones incluso para lograr una movilización popular, por ejemplo, que es lo que normalmente sirve como caldo de cultivo para que se produzca la caída del presidente. Pero sí puede ser que se vayan erosionando algunas de las cosas que hemos rescatado como positivas, incluida esta negociación de la deuda. Es muy probable que eso, por ejemplo, pierda continuidad. Además, hay tareas que hay que hacer antes del cambio de gobierno para dejar encaminadas, que necesitan un apoyo político, que son tareas fundamentalmente económicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tareas como las de ir creando una estructura de sustento para los sectores más pobres de la población. Lo que se ha hecho hasta este momento, por ejemplo, es incrementar el número de personas que reciben el bono de desarrollo, pero hay que hacer mucho más que eso, y esas son decisiones políticas y no solo económicas, ¿no? Carlos, adelante. Yo no he dicho que el gobierno sea fuerte, he dicho que no es tremendamente débil, que es una exageración. Es un gobierno débil, sí, convengo en esa parte con Simón, pero tremendamente débil es un extremo, porque ya se hubiera caído por las circunstancias que ustedes dicen. Y coincido en que en los 10 meses restantes la conspiración se concentrará en ganar el poder, siguiendo, controlando el CNI con otra serie de triquiñuelas y trampas, y ya no en derrocar a este gobierno, porque no tiene sentido. A la oposición correísta, sobre todo, le arruinaría la fiesta que ha construido bien hasta ahora con grandes posibilidades electorales. Creo que este gobierno no puede dejar bien el país al próximo. Con que lo deje estabilizado es suficiente. También es imposible lo que Simón reclama. En los 10 meses que restan, tareas como una estructura de sustento, olvídense de eso. No hay tiempo, no hay equipo para aquello. Respecto a María Alejandra Muñoz, si la nombran, van a ver ustedes la clase de dama de hierro que es esta señora. Es joven, es eficiente, es muy vertical en el manejo de las cosas, es de grandes resultados y de bajo perfil. La conozco, en esa línea no soy su amigo, sí he cubierto su gestión. Y sobre lo de María Paula Romo, cuando el gobierno no escoge, como algún rato le voy a decir a Jorge, alguien de fuera para ampliar
su espectro de acción, su base de sustento, su alianza, es porque reconoce que de los que podrían venir de afuera, primero, nadie quiere embarcarse en este barco que todavía puede zozobrar económicamente, desde luego. Y segundo, porque si se embarca, en 10 meses no va a tener tiempo de poner a andar el aparato como se debería. Entonces, la apuesta del gobierno es correcta, alguien cercano, de confianza, eficaz. Y si la asamblea elige cualquiera de los tres, inclusive la tercera, está ayudando a la gobernabilidad. Lo último, hasta ayer no habían votos morenistas, hoy ya hay 38 votos morenistas. María Paula Romo le ganó a los socialcristianos las elecciones para el CONCOPE, le ganó el CONGOPE, creo que se llama, el Consorcio de Consejos de Prefecturas, luego le ganó para la AME, ha logrado bloquear juicios políticos contra ella y otros, ha comparecido cerca de 40 veces a la asamblea sin que logren hasta ahora sacarla del puesto, que es lo que quieren. Yo creo que sus aciertos son mayores que sus errores. Si por alguna razón, si hubiera sido legislador, la enjuiciaba y la sacaba, es por lo de Ibarra, cuando la policía no actuó después de hora y cuarto con una señora con un cuchillo aquí, o lo que hubo cuando recién comenzó en Pozorja, que permitieron linchar a 2 tipos que estaban en la cárcel después de 3 horas, sabiendo que el populacho se iba a ir encima. Pero en cambio, lo que ella hizo en Buenos Aires, en Imbabura, fue ejemplar. Y el manejo de octubre por inspiración o por planificación, que a mí me parecía excesivamente tolerante, resultó ser el adecuado. Porque si ejercían la autoridad como yo reclamaba y no dejaban a las Fuerzas Armadas humillarse y la policía atropellarse, se le daba el caldo de cultivo para la explosión que se quería. Entonces, no subestimemos a esta señora que ha superado las expectativas. Perfecto, gracias Carlos Martín. Creo que se ha planteado un tema de la posibilidad de que este gobierno sobreviva o no sobreviva a los 10 meses que le quedan. Hay una conspiración en marcha, correísta, tal vez dirigentes indígenas que quieran sumarse o converger en el camino. ¿Lo ves al gobierno en peligro de caerse en estos meses? No, yo creo que no. Y un poco como para que las posiciones de Simón y de Carlos converjan en algún punto, yo diría que la gran fortaleza de este gobierno es precisamente su debilidad. Sí. Tumbar a este gobierno no tiene ningún sentido. Es un boxeador que está groggy, y darle el KO definitivo creo que no es políticamente rentable. Es preferible que esto vaya expirando, ¿no es cierto?, hasta el día de las elecciones. El único que tiene interés en tumbar al gobierno es el señor Rafael Correa, que está desesperado porque ese es el único escenario que le conviene a él. Martín, sin embargo, ha fracasado en todos sus intentos. Martín, ya no tiene interés. ¿Sabes por qué? Ha conseguido a través de la justicia lo que quería. Los plazos no dan para que haya sentencia firme antes del 18 de septiembre. Este señor va a ser candidato, seguramente, según el único resquicio que le ha dejado el CNE, a asambleísta por el extranjero. Se puede ir a registrar al consulado en Bélgica si es que está allá. No dudes que salga elegido, sobre todo porque en Europa hizo una labor con los migrantes impresionante antes. Viene a la asamblea, tendrá un bloque, si no mayoritario, numeroso, y desde ahí se propone recuperar la patria. Yo creo que el tipo ya no quiere eso porque a través de la justicia correísta que dejó, a pesar del esfuerzo de la fiscal, no va a tener sentencia en firme. Bueno, eso sí, puede ser. Yo creo que todavía la cosa no está tan clara. Yo creo que las dificultades para que sea candidato todavía son muy grandes. Todavía tiene el tema de la orden de detención por el caso Balda. No es fácil que se inscriba. Puede ser lo que tú dices, Carlos. En verdad se está demorando mucho el tema del proceso del caso Sobornos. Pero creo que hasta ahora el único al que le ha convenido ese escenario es a Rafael Correa. Todo le ha fallado, no tuvo el apoyo popular, no tuvo el apoyo de los militares cuando lo intentó convocar a los militares. Algún momento lanzó un coqueteo a Jaime Nebot, que también Jaime Nebot dijo que él no iba a entrar por la ventana nunca. En todo ha fallado. Entonces yo creo que la gran fortaleza de este gobierno es precisamente su debilidad. Yo creo que
no va a haber un intento desestabilizador de significado, Jorge. Simón, ¿qué dices tú? Sí, yo estoy en gran medida de acuerdo con lo que señala Martín y iría un poquito más allá. Me parece que el problema no es solamente si Correa va a ser candidato o no, sino que creo que el tema fundamental es si es que se vuelve o no a un esquema correísta, a un gobierno correísta. Ese es el tema fundamental, independientemente de quién sea. ¿Y esa barbaridad todavía crees posible? Es posible, es muy probable. El correísmo tiene una votación cautiva, digamos, tiene una base que yo creo en este momento no deja de ser menor al 20%, y dada la fragmentación que va a haber en las elecciones, evidentemente con el 20% puede estar en la segunda vuelta. Ya, es que volver al esquema correísta, perdón, es que volver al esquema correísta que Simón advierte y que sí es posible, depende de que Correa sea candidato o no, a lo que sea. Porque si no es candidato, no tiene el poder de hacer de locomotora, aunque sea para asambleísta por el extranjero, e influir más en el electorado de lo que ya influirá. Si no es candidato, ese esquema difícilmente volverá o no volverá. Si es candidato, el riesgo es enorme, porque puede tener un pasaporte a la ciudad. Carlos, la situación puede ser muy parecida a lo que vivimos en Pichincha y en Quito, en la última elección municipal y provincial. Así Creo es. que en donde no fue Correa, no fue candidato Correa, pero fue el correísmo. ¿Y cómo ganó el correísmo, tanto en Pichincha como en Quito? Con un 20%. Pero eran seccionales. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Eran Y seccionales. sí, No, yo sé, con todas las diferencias que hay, las particularidades y que no son comparables en 100%, pero tenemos una pista en eso, en términos de que en unas condiciones de fragmentación política como las que se avisoran, como las que ya estamos teniendo, una persona con el 20% llega a la segunda vuelta con relativa facilidad. ese Entonces, riesgo existe. Sí, exacto, eran exacto. seccionales y ahora van a competir con una o dos, por lo menos figuras nacionales de volumen y peso, como para que no se reedite lo que pasó en la prefectura de Pichincha y en la alcaldía de Quito, primero. Segundo, hay esa lección aprendida que todavía no está siendo asimilada. Hay 21 precandidatos. Y tercero, todos los actores que tenemos una coincidencia, como los 4 que estamos en este programa, principios democráticos. Podemos tener ideologías, partidos, simpatías, tendencias, sesgos diferentes, pero principios democráticos, no dudes que tendremos una convergencia respecto a puntos claves sobre por qué no una opción totalitaria otra vez en el país. ¿Existe ese riesgo, Martín, una opción totalitaria, una dictadura? No, yo no creo que en la dictadura, pero sí creo en que este país termine volcándose hacia una opción autoritaria, no necesariamente de derecha. Aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí yo tengo mis temores de que aún tenemos tiempo como para que aparezca algún outsider o algún candidato con alguna propuesta novelera de mano dura, de una especie de Bolsonaro. Tampoco descartaría eso. Yo creo que las condiciones del país, el desencanto que hay, las penurias que se viven, son un caldo de cultivo perfecto como para unas propuestas de extrema mano dura, de intolerancia, de fanatismo religioso también. Yo sí veo ese peligro, ¿no? Veo que las condiciones del país pueden ser un caldo de cultivo para una opción así, ya sea populista, correísta o ya sea de una extrema derecha tipo Bolsonaro. Yo no descarto eso, Jorge. Ahora, Martín, claro, un régimen autoritario correísta es un peligro muy grave para el país, pero lo del outsider, quería un poco profundizar en ese tema. ¿Hay tiempo? ¿Hay medios? Creo que el tiempo es corto, pero creo que pueden pasar cualquier cosa. Los meses que se nos vienen son tremendamente duros para este país. El tema de la pandemia sigue muy duro.
Acuérdate que la campaña que se va a hacer es una campaña completamente atípica. No vamos a tener concentraciones, no vamos a tener caravanas, esto va a ser una campaña casi hecha en Zoom, como lo que estamos haciendo nosotros en este instante. Es una campaña donde redes sociales, donde las plataformas digitales tendrán muchísimo peso. Y ahí entra mi temor, ¿no? Así fue como Bolsonaro cuajó en el Brasil. Fue una candidatura de Facebook. Y entonces creo que si bien el tiempo es corto, yo tengo la esperanza de que no haya un outsider de estas características, pero no dejo de tener el temor de que aún se pueda producir. Jorge, yo añadiría una cosa para darle mayor sustento a lo que está planteando Martín. Hay una situación de la ciudadanía ecuatoriana, la población ecuatoriana, según varias encuestas, entre otras la del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, que demuestra que hay un altísimo porcentaje, 54% de las personas que estarían dispuestas a apoyar a un gobierno autoritario si es que soluciona problemas económicos, si soluciona la delincuencia e incluso la corrupción. Pero hay en el Ecuador tiempo y hay medios, porque todavía no sabemos, y quisiera yo más adelante avanzar explorar un poco ese tema. ¿Las redes sociales tienen capacidad de reproducción ideológica o hay algún otro camino a través del cual pudiera surgir un outsider en tan corto tiempo? No lo veo a corto plazo, no lo veo a corto plazo. Tiene que tener, ¿saben quién es el outsider ahorita? Alvarito, por Dios santo. Porque la gente, a través de movimientos que él está dirigiendo, por supuesto, esto no es casual, dicen que su candidatura se lanzaría el 28 de julio. La gente, o están haciendo que cierta gente. 26, creo. ¿26? Algo escuché que el 26, sí. Bueno, o sea, están sacando la errada conclusión. Nos ha ido mal siempre que no votamos por Alvarito. Fíjense el último desastre que fue. Démosle una oportunidad para Alvarito. Dice un famoso sticker, ya que ustedes saben el resto de la palabra allí. Entonces, no. Condiciones para un outsider, hay tiempo para un outsider, no hay. Primero. Segundo, no es cierto que las redes manejan la mayoría de la opinión pública. Por Dios, nosotros somos élite. La gente, la mayoría, saben cómo se informa ahora de noticias, quieranlo o no, créanlo o no, porque el 93% tiene televisión por los noticieros de televisión. ¿Cuál es el segundo medio? La radio. El tercero recién son los celulares y la mayoría de sectores populares no tienen celulares inteligentes. ¿Qué porcentaje? 35-45%. ¿Okay? Este no es un fenómeno tanto de redes sociales, aunque sí influyen más que en la última elección. Dictaminaban el voto en la última elección en el 2014, 17%. Me acuerdo porque estuve en la campaña de Cintia Viteri. En la elección posterior, el 28-30%. Y se cree que ha crecido hasta un 40%, que es una influencia muy grande. Pero el peso sigue estando, ¿quién creyera?, sobre medios masivos de comunicación a nivel de pueblo. Insisto, televisión y radio, y a nivel de clase media, sí lo que se hace principalmente en redes sociales. Ahora, lo interesante es ya, si vemos que esto se viene, ¿cómo lo evitamos? ¿O nos vamos a quedar en el diagnóstico? ¿Este riesgo existe? ¿Esta posibilidad está? ¿Podemos terminar como Argentina otra vez? ¿Y qué? ¿Solamente vamos a advertir el peligro o vamos a hacer algo para el asteroide que se nos viene encima, reventarlo antes de que estalle? Simón, tú tenías todavía que completar tu idea. No, Perdón. sí, respecto a la posibilidad de un outsider. El outsider no necesita tiempo, al contrario, el tiempo es un enemigo del outsider. El outsider tiene que surgir y ser como una estrella fugaz, digamos, que hace una campaña muy rápida, una campaña demoledora y termina donde él quiere terminar, que es precisamente en el primero o segundo lugar de la contienda. Ese es un riesgo. Yo no digo que va a suceder, digo que puede suceder, es uno de los riesgos. El otro riesgo es precisamente que haya digamos, una dispersión tan grande que cualquiera pueda ocupar ese puesto, sin que sea esta figura
estilo precisamente Bolsonaro, que fue eso, que apareció como estrella fugaz, o el presidente de El Salvador, Bukele, ¿no? Es decir, tienen que, digamos, en contexto de fragmentación, puede aparecer cualquier persona. Nuevamente llamo a que recordemos experiencias ecuatorianas. ¿Qué fue Lucio Gutiérrez? ¿Con cuánto ganó Lucio Gutiérrez? Con el 20%. El 20% de la votación, y Alvarito Noboa tuvo el 18% en la misma elección. Entre los dos sumaban el 38%, o sea, el 62% del país o de los electores no votaron por ellos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que el próximo gobierno va a ser un gobierno con una bajísima legitimidad, si problemas que hay. La segunda vuelta no elimina ese problema de legitimidad. Jorge, ¿cuántas veces nos hemos reído de ese famoso grafiti que había, te odio fulano por obligarme a votar por sutano en la segunda vuelta? Es decir, tengo que votar por ti porque eres el menos malo. Eso es la segunda vuelta, en condiciones en que no hay partidos políticos, que no hay tendencias claras, que no hay propuestas consolidadas. Es eso la segunda vuelta. De acuerdo. Tengo que hacer en este momento le tengo que dar paso a Mercedes Vela para que ella nos recuerde quiénes son los auspiciantes gracias a los cuales este espacio está al aire. Mercedes, por favor. OLX Autos, la plataforma líder en compra y venta de automóviles en el Ecuador. Muy pronto podrás comprar un vehículo usado con la misma seguridad, facilidad y confianza de un vehículo nuevo. Nature's Heart. Enriquecemos los momentos de tu vida con los mejores sabores de la naturaleza. Nature's Heart. Lo hacemos de corazón. Hormigones del Valle. 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre nos traslada el valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. Fiducia, la administradora de fondos y fideicomisos líder del mercado, lanzó Mi Fondo, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión. A través de esta herramienta fintech, los ecuatorianos podrán abrir fondos, hacer aportes, retiros y consultas en los fondos administrados por Fiducia, de manera fácil, rápida y segura. Holcim. Construye Ecuador con un impacto ambiental positivo porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. República del Cacao. Visita sus chocolate boutiques en Mall El Jardín, Plaza Foch y Scala Shopping. O aprovecha su servicio de delivery visitando republicadelcacaodelivery.com. Que te lleve el chocolate fino de aroma a casa. Crea medios. Publicidad en la vía pública. Visiblemente rentable. Alpha Builders. Innovadores, estrategas y creadores de las más rentables oportunidades de inversión inmobiliaria en la zona con más alta plusvalía de Quito. Para la nueva generación de inversionistas del futuro. Jabonería Wilson. 75 años comprometidos a ofrecer los mejores productos para el cuidado personal, de la ropa y del hogar. Una empresa 100% ecuatoriana. Gracias. Martín Pallares, Carlos Vera preguntaba, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Se nos viene el asteroide, nos va a caer en la cabeza. Hace 65 millones de años un asteroide prácticamente borró la vida de la faz de la Tierra, terminó la era de los dinosaurios. Ahora corremos el riesgo de que más bien nos regrese un dinosaurio y nos destruya, nos termine de destruir el país. Te paso la pregunta de Carlos. Algo hay que hacer. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros como periodistas creo que tenemos mucho que hacer. Como periodistas tenemos que hacer un trabajo, yo diría, militante en contra de las mentiras, en contra de las afirmaciones que no se sustentan en la realidad.
Creo que como periodistas tenemos que hacer un trabajo militante por los principios que sostienen la democracia, el pluralismo, la tolerancia, etcétera. Eso puede ser mucho y eso puede ser muy poco, eso puede ser nada. En este país han ganado candidatos a pesar de haber sido los menos apoyados o los más criticados por la prensa. Ahí está el caso de Abdalá Bucaram. Acuérdense ustedes cómo ganó Abdalá, a pesar de tener a toda la prensa del país prácticamente en contra. Entonces sí, es mucho y poco lo que se puede hacer. Nosotros como periodistas, Jorge, yo creo que estamos obligados a cumplir con nuestro oficio, con el decálogo del periodismo, y creo que eso importa y importa mucho, pero ni va a evitar la hecatombe, ni va a parar el meteorito que dice Carlos, pero es lo poco o mucho lo que podemos hacer. Carlos, ¿tú tienes respuesta para tu propia pregunta? Sí, y es un poco vanidosa. Yo creo que los periodistas somos los únicos que podemos hacer algo. Perdonen que les diga eso, me refiero más a ustedes que a mí. De paso me presentaron como periodista investigativo, gracias, no lo soy. He hecho investigaciones, pero esa categoría es muy alta para mí y no la ejerzo. En este rato soy un productor de televisión. Porque somos los únicos que hemos podido hacer lo que no hizo la Contraloría, lo que hasta antes de Diana Salazar no hizo la Fiscalía, lo que no hizo la Procuraduría, lo que no hizo la Comunicación, lo que no hizo el Ministerio de Salud. Somos los únicos. Y a veces uno solo, bien documentado, bien motivado, bien presentado, hizo más que todos nosotros. Entonces yo tengo una esperanza enorme en eso que llama Martín trabajo militante. Qué bueno oírte decir esa palabra. Sí, porque vamos a militar por principios, por líneas, por democracia, no por banderas políticas, partidos, ideologías particularmente. Es momento de militar en eso. Es una acción formidable, patriótica, diría yo. Y de ahí irradiar. Ahora, me toca, hablo por mí, oír un poco más y hablar un poco menos. Para a esa gente a la que queremos llegar, y a veces no llegamos, hablando con códigos distintos, en un lenguaje muy distante, con una posición muy elitista, poderle en su lenguaje, con emotividad y con claridad, hacerle entender lo que nosotros entendemos. Porque desgraciadamente esa gente cree que todos somos corruptos y que la diferencia es que unos corruptos hacen como Correa, que hizo, y otros corruptos no hacen como Moreno, que no hizo. Y no entiende que Correa tuvo 300.000 millones de dólares que manejar y a Moreno le ha tocado como justificación válida la quiebra que heredar. Entonces, es momento de un giro y de un reto en la forma de manejar nuestra comunicación. Simón, si no tienes algo que agregar, quisiera, de los temas que hemos estado hablando, quisiera analizar rápidamente, pidiéndoles a ustedes intervenciones cortas, analizar los nombres que se han mencionado como posibles candidatos a la presidencia con opciones. ¿Qué dice Simón? Bueno, de los nombres que hay hasta este momento, digamos, yo creo que el más seguro que sería candidato es el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, ¿no? ¿Le ves posibilidades? O sea, lo que digo es el más seguro candidato, porque no hay una razón adicional para su renuncia. ¿Qué posibilidades tiene? Va a depender mucho de con qué partido vaya a la candidatura. Él tiene que tener un partido, por ley tiene que inscribirle un partido político, y eso va a definir muy decisivamente qué es lo que suceda con él. Carlos, tú has sido cercano al socialcristianismo. ¿Hay alguna posibilidad de que Sonnenholzner sea el candidato socialcristiano? Yo he sido cercano a Jaime Nebot, que no es lo mismo, soy su partidario y su amigo. Con los socialcristianos tengo broncas frecuentes, aunque no parece. Eso le decía esta mañana a Héctor Yepes. Y yo creo que sí, Jorge, después del desistimiento de Jaime Nebot y de la apertura que hizo y el desafío que le lanzó a sus coidearios, de que el tercer requisito que él puso, el que tenga posibilidades, y evidentemente ninguno de los 5 que aspiran tiene más posibilidades que Sonnenholzner, y Sonnenholzner cumple los otros 2 requisitos que Nebot puso. El uno es honestidad y el otro afinidad con el programa de gobierno, que no
conocemos, lo veo muy probable. Ahora, tú preguntaste candidatos con opciones. En orden de preferencia ahorita, el que ponga Correa, por lo que justamente dijo Simón, tienen un 20-22% a quien ponga Correa. Puede ser su hermana, puede ser Pavel Muñoz, a quien ponga Correa. Qué grave, ¿ya? Pero qué práctico decir esto. Jairala, que es el que se está haciendo palanqueo de esta cuestión para que su partido sea huésped del candidato correísta, a quien ponga Correa. Segundo, Sonnenholzer. Tercero, Guillermo Lasso. Y cuarto, el candidato indígena. Esos cuatro a mí me parecen hoy con opciones. Todos los demás aspirantes hoy, ninguna. Martín, ¿qué dices tú? Yo le agregaría, ya que estamos en este escenario donde la polarización marca muchísimo y pueden haber candidatos que pasen a la segunda vuelta con una votación baja, y ¿por qué no al mismo Alvarito? Como decía Carlos hace algún momento, ¿no? Estamos en un momento en que cualquier cosa puede ocurrir, pero sí, creo que son esos más o menos los candidatos. Yo no estoy tan seguro de que cualquier candidato puesto por Correa pueda tener el mismo éxito. No dudo que el candidato de Correa tenga una fuerza singular y que cualquiera de ellos pueda tener una votación importante, pero creo que hay unos que tienen más posibilidad de sostenerse en una campaña que otros, ¿no? Los cuadros del correísmo son muy malos, tienen muchos muertos en el closet, temas que pueden salir en la campaña, etcétera. Entonces, creo que tampoco es tan... no podemos jugarnos por como que todos ellos tienen, si ya entramos en el análisis de uno por uno, o sea, la hermana Pierina me parece que es una pésima candidata, que sería incapaz de sostener un debate del más mínimo nivel. Me parece que los otros candidatos, los cuadros correístas más clásicos, digamos, también tienen muchos problemas, de los muertos del closet que yo llamo, ¿no? Por ejemplo, Marcela Aguiñaga, yo no dudo de que sea una muy buena candidata, pero tiene muchos problemas atrás. Entonces yo creo que no todos ellos tienen la misma vara, ¿no? Pero no dudo de que tengan una fortaleza de base muy importante. Yo creo que sí, el candidato correísta, por supuesto, en este momento, veamos qué pasa con el andar del tiempo, pero en este momento se ocuparía el primer lugar. Y si es Pierina Correa, yo creo que sí, porque la campaña no sería vota por Pierina, sería vota por Correa, que es muy diferente. Claro, es muy diferente. Y esa diferencia hace digamos, el número de votos que se necesita para asegurar ese primer lugar. Pero creo que es muy temprano para hacer este tipo de especulación, digamos, ¿no? Porque yo decía, hay un candidato en este momento que todavía no lo ha dicho, pero que sabemos que va a ser, que es Otto Sonnenholzer. Pero del resto no sabemos. ¿Guillermo Lasso? Bueno, Guillermo Lasso, sí, aparte de él que quedó, digamos, dejó chantada la candidatura desde el 2017, ¿no? Pero son los dos, pero no hay más. Y además, según las encuestas, Guillermo Lasso está con problemas bastante serios en términos de su despegue, digamos, para esta ocasión. Obviamente las encuestas también hay que tomarlas con mucho cuidado, porque justamente la pandemia impide que se las haga digamos, sean encuestas de hogares, y además el número de personas, la proporción de personas que tienen definida medianamente su preferencia llega al 15% aproximadamente. Ahora Simón, sí, es un poco prematuro para las especulaciones, pero la gente ya está especulando políticamente. Las conversaciones más frecuentes son sobre temas políticos y evidentemente hay una especulación electoral de por medio. Mi pregunta ante la posibilidad de que Pierina Correa fuera la candidata del correísmo por aquello de Correa,
¿Crees que sería para que ella gobierne 4 años con Rafael Correa por detrás o para que ella haga un campurazo como en la Argentina antes del retorno del general Perón, que se presente, gane la elección, convoque una asamblea constituyente, que es una idea bastante, desde mi punto de vista, desquiciada, pero que los ecuatorianos tendemos a creer que sí, que con una asamblea constituyente se puede cambiar algo, puede ser una idea en la que caiga mucha gente, se equivoca mucha gente, se convoca una asamblea constituyente y un año después Correa vuelve a la presidencia. Digamos, no sé si necesita incluso volver a la presidencia. Puede gobernar a control remoto durante un buen tiempo. No necesita la asamblea y eso. Yo creo que sería un gobierno de Correa, de el Correa, no la Correa. Pero también le gusta el oropel, la pompa, los fastos de la presidencia, y dicen que también los negocios. Sí, pero eso se puede dejar que hagan y se gobierna desde atrás, no hay ningún problema. Ejemplos de eso ha habido en el mundo desde el Renacimiento italiano hasta acá. ¿Qué dices, Carlos? Jorge, entramos a la discusión de qué es el mejor candidato. No es el que nosotros creemos, es el que puede ganar. Simplemente. No es el que más formación tiene, más preparación, trayectoria, conocimiento de administración pública, dominio del programa de gobierno, propuestas rehabilitadoras. No, es el que puede ganar, el mejor candidato. Y el que puede ganar en Manabí fue Leonardo Orlando. ¿Usted se puede imaginar que Leonardo Orlando, el candidato de Correa, ganara la prefectura en su tierra? Nadie. Está la disputa entre dos caciques, Mariano Zambrano, que en mala hora apoyaban los socialcristianos, por si acaso, cosa que yo condené, entre otras cosas, y Jaime Estrada. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo un individuo que ponga Correa en una provincia que logró captar Correa termina siendo el votado. Ciertamente, si es Pierina Correa, por la asociación y facilidad del apellido, podría tener más. Ahora, aquí esto nos lleva al principio. El vicepresidente que se elija, o la vicepresidenta que se elija, y cómo se conduzca, y que haga el gobierno, deje de hacer en los últimos 10 meses, va a influir para acentuar esa preferencia o para atenuar esa preferencia. Y que haya una final, podría ser de 2 candidatos de derecha o de 2 candidatos que se declaren de izquierda. Pero ya está claro que el riesgo a través de un tercero para hacer como Cámpora, que tú recordabas en la Argentina, existe, y que frente a eso tenemos que desarrollar acciones, no solamente diagnósticos. Carlos, una respuesta muy corta, por favor. Tú dijiste que los 4 candidatos que ves como favoritos, como por lo menos de partida, serían el que ponga Correa, Otto Sonnenholzner, Guillermo Lasso y el candidato indígena. ¿Quién podría ser? Yacu Pérez. ¿Lo ves con posibilidades de pelear la presidencia? Sí, por lo bien que le fue en Azuay, por el papel protagónico que tuvo, por el discurso ambientalista que tiene. Hay un elemento decisivo en esta elección que son los millennials, sino cómo explicar que Sonnenholzner tenga tan alta preferencia. ¿Ya? A la gente de ese segmento etario, 16 años a 36 años, le importa poco que esté vinculado a este gobierno y que sin embargo lo diferencie, que no haya tenido trayectoria anterior. ¿Qué le importa a esa gente? Que es alguien de su perfil, que hable en su lenguaje, que no es un político tradicional, que es joven, que es fotogénico, que es pragmático, que es diligente, que es eficiente. Punto. Entonces, ¿Cómo te suena, Martín, una segunda vuelta? Otto Yacu. No sé, suena difícil por la cacofonía, digo, no por las posibilidades. Sí, yo coincido con Carlos en el diagnóstico que hace sobre Yacu Pérez. Sé que está en algunas hojas de Excel siendo objeto de estudio. Solo quería agregar algo a lo que había dicho Simón sobre la Correa. No nos olvidemos que todavía hay un El Correa acá. Uno más, claro. Uno más. Vicio. Exactamente, no nos olvidemos de ese nombre y no nos sorprendamos si es que aparece en la carta de su hermano Rafael. Pero ¿no crees que el país se indignaría al comprobar
en su tesis, que la supuesta pelea y el distanciamiento y el repudio de los negocios entre Fabricio y Rafael Correa era todo un tongo monumental. ¿Cuándo fue la última vez que Fabricio habló mal de su hermano, Jorge? Ah, de hace muchos años, sí. No, acaba de tener una entrevista hace 2 o 3 días con Anderson Boscan, en donde nuevamente tiene más o menos los adjetivos que tenía antes. ¿Qué dices, Martín? ¿Lo sigues viendo posible? Yo sigo viendo que eso puede ser una opción. No Jorge. digo que no, solo así una corrección respecto al tiempo de cuando ha dicho la última vez. Pero me parece que hay que incluir un elemento que nos estamos olvidando y que tiene que ver con las posibilidades de Yacu Pérez y de otros, y es el aspecto regional. Nuevamente en Ecuador vuelve a ser un factor importante el tema regional. Cuando durante el tiempo de Correa eso prácticamente desapareció. La votación de Correa e incluso de los otros candidatos que se oponían a él era una votación distribuida relativamente de manera uniforme en el país, lo que no sucedía en toda la etapa democrática anterior. Y ahora volvemos a eso, volvemos a que tengamos una división sierra-costa muy clara y que eso va a ser determinante. Entonces, personajes como el propio Otto, yo no sé qué entrada va a tener en la sierra, ya como candidato, ¿no? Una cosa es como vicepresidente que se le ve, otra cosa es como candidato. Y Yacu Pérez o cualquier dirigente indígena tiene mucha dificultad de entrar en provincias de la costa. Entonces creo que el tema regional va a volver a estar presente. Sería una lástima porque parecía que ese límite se estaba de alguna manera difuminando, que los ecuatorianos nos estamos volviendo más ecuatorianos y menos regionales, pero ¿cómo ves ese riesgo, Carlos? Jorge, tú dijiste, ¿no crees que el país se indignaría? Tu país, mi país, nuestro país, no el país que ve la gente. ¿Sabes por qué? Los sectores medios bajos, ¿sabes por qué está indignado el país ahorita? Y ha perdido el sentido de las proporciones respecto a la comparación, porque sí es irritante la corrupción en lo de la pandemia, con lo de los hospitales, con lo de los carnets de discapacitados, pero no tiene nada que ver con la descomunal corrupción en volumen y en gravedad que tuvo Correa. El país está indignado por estas raterías, por un señor de 1.7 millones de dólares, por Dios santo. Hicieron una refinería invisible de 1.500 millones de dólares y el país está indignado por eso. Entonces, el país no se indigna por las cosas que a ti y a mí me indignan, creo yo. Ese país que desconocemos y nos sorprende, cada elección está indignado por otras cosas y la clave en esta elección será emotivamente hacerlo soñar otra vez en que podemos resolver mejor que el correísmo lo que no se ha podido resolver. Si otra vez volvemos a repetir lo que solo nosotros sabemos y conocemos y creemos y nadie más nos va a creer que ha sido el error de este gobierno. Seguir 3 años hablando que Correa nos dejó así, nos dejó así. ¿Y qué hicieron para salir de esta cuestión así? Nos vamos a dar con la piedra más fuerte. Martín, ¿qué dices tú? Mira, no nos olvidemos lo que pasó en Argentina. ¿A quién escogió Cristina como su candidato para la presidencia? A alguien que había criticado duramente a su gobierno. Alberto Fernández había sido un crítico del gobierno de Cristina Fernández. Y sin embargo, la gente tampoco es que se indignó de una forma muy brutal por eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de sorpresas yo no descartaría. Yo creo que coincido con Carlos, la gente está indignada por otras cosas, la gente está indignada por la pobreza, por la falta de oportunidades. El tema de la pandemia es un tema que yo creo que todavía no logramos entender bien, ya la parte de en la psicología, en la emocionalidad de la sociedad. Yo creo que todavía hay una seducción por la mano dura, yo insisto en eso, y por eso yo creo que una opción como la de Fabricio Correa podría tomar forma por el tipo de discurso que él tiene, ¿no?
Entonces sí, yo creo que no nos guiemos por lo que a nosotros nos parece escandaloso. El correísmo normalizó muchas cosas. Con el correísmo se normalizaron cosas que antes nos parecían absolutamente impresentables. Entonces, yo creo que entramos un poco en ese terreno, en ese fango de incertidumbres. Quiero volver a un tema atrás que me parece importante. Carlos mencionó hace un buen rato ya que no va a dar el tiempo para que Rafael Correa quede marginado de las próximas elecciones, porque, dijo él, los jueces correístas que quedaron en la corte van a impedir que hasta él, si te entendí bien, Carlos, hasta el 18 de septiembre se haga la inscripción de candidatos, o sea, salga la sentencia final. La pregunta sería, Simón, ¿crees que hay un afán deliberado en la Corte de demorar el trámite del juicio de Correa y de sus allegados para permitirle que sea candidato? No puedo afirmar eso, Jorge. No tengo los elementos necesarios para decirlo, pero bueno, la pandemia y todas sus consecuencias han sido un factor en ese sentido que puede haber sido utilizado por determinados jueces para dar esas largas. Sí, puede haber sido, pero planteémoslo como hipótesis nada más, no como afirmación. Y entonces te pregunto a ti, Carlos, ¿tú crees que esta demora es voluntaria? Y una cosa más, varios países, este domingo, hace 3 días hubo elecciones de segunda vuelta, elecciones presidenciales de segunda vuelta en Polonia. La semana anterior, o hace 2 semanas, hubo en Serbia, elecciones que debían haberse realizado en marzo y que por la parálisis del mundo, por el encierro, por la cuarentena, fueron postergadas. Parecería obvio que aquí el Tribunal Supremo Electoral empuje la fecha de inscripción de candidaturas para dar tiempo a que los partidos recuperen en las próximas semanas, en los próximos meses, el tiempo que perdieron. Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en el cual el Partido Social Cristiano tiene voz y votos, más bien adelanta las fechas. ¿Qué te parece? Otra vez recuerdo por la alusión que yo he sido de los más duros críticos de Diana Atamaindi, de esa mayoría que el Partido Social Cristiano cree controlar. Nos están engañando. Quien controla eso es Correa, así de claro. 1, 2, a postergar los plazos complica más la cuestión. No nos queda más que dentro de los plazos del calendario actual acudir a elecciones y buscar un mecanismo para que el riesgo que existiría en febrero, que va a ser menor que el que existe ahora, se minimice. Sobre lo trascendente que averiguamos en este instante respecto a la Corte, estoy convencido de que nos creen cojudos. ¿Ya? Y están con una serie de justificaciones. La pandemia que mencionó Simón es una. Lo de las audiencias telemáticas es otra. Lo que es un proceso complejo y complicado es otra. Lo de que no es cualquier cosa y no quieren fallar es otra. Por Dios santo, con cualquier pretexto están dilatando las cosas, dan paso a una serie de recursos que sí ciertamente la ley permite, pero que deberían desechar inmediatamente. No han sancionado a uno solo de estos abogados que dilatan los procesos. Hay presiones de los implicados en sobornos 2012, 2016. Hay chantaje. Un par de jueces lo han hecho saber a un informante mío, pero no tienen el coraje de salir a decirlo públicamente. Por ejemplo, en este caso pretendieron que sin prueba, yo lo dijeron, díganlo ellos, pero todo esto es una ficción, Jorge. Esta gente fue puesta por Yalc, su banda y Correa, y está cumpliendo la máxima consigna, que es pagar el favor con todos estos subterfugios que creen que tenemos que aguantarnos. La próxima semana hay sentencia en esta segunda instancia en lo de sobornos 2012-2016, y de ahí solo queda casación, y dicen que pueden pasar en 15, 30 días a casación. Por Dios. O sea, si después de lo que dijo la fiscal general, llamando la atención por su desesperación, de que tras todo el esfuerzo que hacía, las cosas se dilataban en la justicia, no entendemos que esto apunta a que este señor no tenga sentencia en firme, bueno, nos hemos graduado de ingenuidad. A eso súmale que hay mucho dinero, a eso súmale, Carlos, que hay mucho dinero de por medio, ¿no? A toda esa lista de factores que pusiste, creo que hay muchísimo dinero de por medio. Un dato más, perdón, breve. ¿No les parece desmoralizante, desconcertante, significativo que uno de los abogados que más apoyó a Diana Salazar
haya aceptado defender a Ramiro Galarza, considera que es inocente. Ramiro Galarza, si no me equivoco, con Sermín, uno de los empresarios acusados en esto. O sea, aunque Ramiro Galarza considerara que en este caso se equivocó la fiscal y que es inocente, su cliente, por Dios, tenía que abstenerse, pues, porque lo que está haciendo con él, con esa actitud, al aceptar esa defensa como abogado, es decir, la fiscal se equivocó en este caso o la fiscal está equivocada. Para mí eso fue un golpe terrible. Martín, dices que hay mucho dinero, ¿a qué te refieres? Que creo que el Correato, el gobierno de Correa, aglutinaba unos intereses muy amplios y entre esos intereses habían intereses mafiosos muy poderosos. El Correato fue un régimen cleptocrático y creo que hay mucho dinero que se hizo durante ese régimen. Hay gente que podría pagar muchísimo dinero e invertir muchísimos recursos en la posibilidad de volver a recuperar no solo el poder, sino recuperar la libertad de andar por las calles libremente. O sea, ¿qué dices? Están sobornando a los jueces, están manejando el Tribunal Supremo Electoral con dinero para asegurarse de que creo que ser tienen la candidato. capacidad de hacerlo. Creo que tienen la capacidad de hacerlo, Jorge, y creo que no dudarían absolutamente en hacerlo. Creo que las cosas que están en juego son demasiado grandes como para ser inocentes en ese sentido. A lo largo de este panel, Simón, que llevamos unos casi 70 minutos, más bien las opiniones de los vaticinios, los análisis han sido desoladores, pesimistas. Se nos viene una mala época. O sea, si ya estamos en una mala época, la consecuencia política de la crisis económica, de la pandemia, va a ser aún peor. ¿Ves tú como académico, como sociólogo, como hombre cercano a los acontecimientos, ves alguna posibilidad de que no ocurra esta tragedia y que el Ecuador tenga una transición democrática recta, correcta, y que tengamos después un gobierno democrático, respetuoso de las libertades, tolerante, abierto, un gobierno genuinamente democrático? La única opción, Jorge, sería un acuerdo nacional, un acuerdo sobre puntos muy concretos, muy específicos de cómo salir de la crisis y que eso se traduzca en un programa, digamos así, insisto, de 4 o 5 puntos muy específicos y no de aquí al año 2050, sino al año 2022, 23 y 24, ¿no? Y que eso a la vez se materialice en una candidatura. Pero todo eso es muy difícil, es casi imposible. No ha habido, lo que decía al inicio, un mínimo acuerdo de cómo enfrentar la pandemia. No ha habido una posibilidad de decir, oigan, conversen sobre esto, conversemos, hablemos, ¿no? Pongámonos de acuerdo en canalizar ciertos recursos. En el momento en que el gobierno quiso obtener recursos de algún lado, ¿no? Todo el mundo dijo, perfecto, pero a mí no me toquen. Entonces, con esa actitud, yo creo que es muy difícil que podamos llegar a eso, a lo que necesitamos como la base para tener algo de optimismo respecto al próximo gobierno. ¿No ves ninguna posibilidad de que Otto Sonnenholzer o Guillermo Lasso o que el correísmo tenga un ataque de sensatez y de democracia y decida llamar ese acuerdo nacional, o que un dirigente indígena, Yacu Pérez, por ejemplo, lo intente? Creo que ni el correísmo ni el movimiento indígena podrían hacerlo. Yo creo que tiene que ser una cosa de fuerzas mucho más, digamos, tendientes hacia el centro político, que tengan la capacidad de aglutinar a diversos sectores. Centro político entendido en los términos más generales, me pueden decir, no hay ideologías, en fin, no, pero esta cosa de balancear entre mercado y Estado, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que si hay una propuesta de ese tipo y que concite digamos, la unidad de sectores importantes del sector privado, de la política, en fin, pero yo no veo eso, Jorge, no veo, no,
Hubo llamados aquí en Quito mismo, en Guayaquil también, de ciertos empresarios para enfrentar la pandemia. ¿Cuántos respondieron? ¿Cuántos respondieron? ¿Cuántos estuvieron ahí para ponerle el hombro a la cosa? O sea, yo creo que esas cosas tenemos que ver y tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que los ecuatorianos tenemos un sentido crítico muy agudizado, por un sentido autocrítico muy débil, casi raquítico. ¿Cómo ves tú la situación, Carlos? ¿Hay Yo alguna sí veo esperanza? esa posibilidad. Yo sí veo esa posibilidad y a ustedes no les va a gustar el ejemplo y el caso que voy a dar porque viven en Quito y están más lejanos y ajenos a esta realidad, no porque no la conozcan, pero no la sienten y la viven como yo. ¿Sabes cuál es la posibilidad? Hacer lo que hicimos aquí en Guayaquil, perdonen que me incluya, lideró Cintia Viteri después de la desgracia y de la tragedia inicial, en que durante un par de semanas se siguió esperando que el gobierno haga y el gobierno no podía hacer porque el Estado nunca ha hecho nada. Peor aquí en salud pública, los hospitales estaban, como después se descubrió, equipados por correa mal, construidos por correa mal, sin medicinas, tomados por la corrupción. ¿Saben qué? No esperemos del resto, hagámoslo nosotros mismos. En el momento que eso se encarne en una candidatura, ahí sí coincido con... En una candidatura, no en un frente, no en un acuerdo, no hay tiempo, no hay condiciones para eso. La fundación, él llamó por enésima vez a un acuerdo nacional. Y cuando entrevisté a un representante sobre eso, me puso un programa de gobierno para una década, por Dios santo. Si hay 5 puntos, como dijo Simón, en que una candidatura pueda hacer soñar otra vez lo viable al Ecuador y convencerles de que no es momento de la repetición, sino de la reinvención, y tomar una actitud como la de acá. Lo vamos a hacer nosotros, no vamos a esperar que el Estado lo haga. Que el municipio no se puede meter en salud, ¿verdad? Se mete en salud. Que no podemos hacer un hospital, hicimos un hospital. Que no se puede equipar una cuestión, se hizo una cosa. Que no se puede dar hidroxicloroquina, vamos a dar hidroxicloroquina. Bueno, así fue como esa tragedia de Guayaquil, que tuvo un pico enorme, tuvo una caída de desplome. Eso hay que hacer con una candidatura. Y vuelvo a coincidir que sin descartar las ideologías, que son un instrumento de análisis de la realidad, no un dogma de fe, plantee salidas prácticas para lo mínimo que la gente quiere. Aunque te va a sonar febrescorderista esta vez. La gente quiere pan, techo y empleo, y yo le añado en democracia. La gente no acepta, la corrupción está como número 1 de preocupación, no acepta que se le burlen y atenten contra su dignidad. Lanza un nombre de ese candidato que podría aglutinar. El que estaba y que debía ser, desistió y que era el que yo apoyaba e impulsaba, que es Jaime Nebot, por razones que no puedo criticar, porque cuando alguien dice, mi familia es primero a los 33 años y no el país, yo respeto eso, aunque me haya quedado sin familia por hacer lo contrario en mi profesión. Pero si ya no está Nebot, entonces no ves a nadie que pueda hacer eso que tú mismo planteas. De los 4 que están, no todavía. Martín, ¿tú ves a alguien? No, y sí, yo quisiera acotar que cuando se llamó, incluso se le pidió al presidente Moreno que haga un esfuerzo para conseguir un acuerdo nacional, el gobierno tampoco hizo el más mínimo esfuerzo. Por eso soy igualmente pesimista que Simón. Me parece que antes de la pandemia, incluso cuando aún podían haber condiciones, antes de que esté en juego la campaña, el gobierno tampoco hizo el más mínimo esfuerzo por articular un acuerdo nacional, ¿no? Y eso creo que fue una oportunidad perdida muy grave. Caray, yo quiero meter aquí un poco de optimismo. Estoy tratando de que nos salgamos del pesimismo y me va pésimamente mal. Cada vez que trato de insuflar un poco de optimismo, me devuelven un pelotazo de pesimismo. Por favor, que alguien nos lance un rayo de sol, un rayo de luz. En Guayaquil hay un rayo de luz. Pero está en secreto, está escondido, está tapado por las nubes. No, acá está muy bien, Jorge. Lo que pasa es que no se ve desde las alturas, créeme. No solo por el ejemplo que te di de cómo pero te pido un nombre y me dices... Respecto a los nombres, no te puedo mentir. Tú me estás pidiendo que te mienta. Eso no puedo hacer. O sea, tenemos clara la idea. Habría que crear un frente nacional
alguien que reconstruye el país después de 10 años y medio de saqueo correísta y de estos 3 años y medio en que la crisis y ciertas ataduras de Moreno le impidieron hacer un gobierno genuinamente de transición. Tenemos claro el panorama, pero no sabemos cómo aplicar ese plan, ni tenemos el nombre de la persona que puede encabezarlo. Hoy todavía no a través de un frente nacional. No se puede estructurar en las condiciones actuales con las ambiciones y los egos desmedidos un frente nacional. Eso vuelve más complicada la cosa. Que el planteamiento lleve a generar eso. Si hay alguien que sale y plantea eso, vas a ver cómo viene la cantidad de frentes, gentes, personas, porque ven que el planteamiento, el binomio, la estructura es aglutinante. Es al revés. Simón. Sí. No, quizás para responder a tu demanda de optimismo, Jorge. Creo que una persona como Otto Sonnenholzer podría tener digamos, una capacidad de juntar a una serie de gente. Por un lado, a gente joven. Carlos se refería a los millennials, etcétera. Es decir, un discurso joven y una presencia joven que puede ser importante, interesante en este momento. Pero también puede tener digamos, un alto grado de confianza de sectores económicos que son muy importantes para cualquier acuerdo, porque, digamos, generan opinión pública, generan comportamientos, en fin, y creo que puede hacerlo en términos de juntar, nuevamente me voy a lo regional, a los sectores económicos de Guayaquil con Quito. Creo que tiene una capacidad de los que veo hasta este momento. Me parece que esa función la cumplió en alguna medida Guillermo Lasso en la elección anterior, en la segunda vuelta, no en la primera, que tuvo la oposición de los amigos de Carlos, los amigos enemigos, según él se plantea, ¿no? Pero hasta este momento es él el que aparece un poco con esa capacidad. Veamos si esa capacidad la desarrolla ya siendo candidato y cómo la materializa. Y ahí me viene de nuevo el pesimismo. Una aclaración histórica. Ya iba a decir quedémonos ahí porque hubo un rayo de luz al final. No, una sola cosa, Carlos, antes de que me contradigas, porque para eso estamos, para la contradicción. Para eso nos dijeron que hagamos, que nos contradigamos, ¿no? Otto era uno de los que encabezaba el famoso acuerdo del gobierno nacional. Y él lo planteó muy mal. No él, el equipo lo planteó muy mal, porque no se puede plantear un acuerdo para el año 2030. Hay que plantear el acuerdo para el próximo año. Y hay que plantear un acuerdo en donde las personas que van a estar ahí se comprometan a responsabilidades. Es decir, a ver, yo soy asambleísta y me comprometo, ¿no es cierto?, a pasar tales leyes, tales reformas, etcétera. Me comprometo a votar por estas políticas del gobierno. Yo, gobierno, me comprometo a ABC. Yo, empresario, me comprometo a tal cosa. Pero que lo vamos a medir dentro de un año. Lo vamos a medir y vamos a ver dónde falló. Esa es la cosa. No irnos al país que queremos en el año 2050. No. De acuerdo en tu crítica al acuerdo, sí. Él se ufanó de haberlo conseguido cuando se fue a la vicepresidencia. ¿Dónde? Pues me tocará preguntárselo cuando lo podamos entrevistar. Está con hepatitis de paso y 2 semanas fuera de circulación. Te lo digo porque ayer debía comparecer al programa. No, la aclaración que quería hacer y la recordación que quería hacer es que la misma noche que Cynthia Viteri quedó fuera de la primera vuelta, la misma noche ella y Jaime Nebot salieron a decir que apoyaban a Guillermo Lasso. Otras cosas fallaron allí que algún rato habrá que aclarar y que explican por qué Guillermo se ha desplomado. El otro día, cuando él hace una declaración respecto al desistimiento de Jaime Nebot, no pudo ser más equivocada, para decirlo suave. Él ha perdido hace rato la brújula, tiene un entorno que lo envenena o le envenena el alma y así no se puede trabajar en política. Martín, Jorge, sí, Jorge, sí, yo quería agregar un poco de escepticismo alrededor de la figura de Otto Sonnenholzer, ¿no? Él fracasó rotundamente en el tema del diálogo nacional. Tenía todas las herramientas para hacer, y no hizo absolutamente nada. Fue un proceso fracasado
absoluto, ¿no? Incluso lo que hizo fue completamente ineficiente, etcétera. Y luego también se le encargó la pandemia y tampoco logró articular un acuerdo alrededor de eso. Sabemos muy poco de Otto Sonnengoldner, o sea, a mí a Pero veces también, me Martín, pero a sorprende veces, muchísimo. Martín, a veces nos quejamos de lo contrario, decimos, sabemos mucho de estos señores, se han pasado en todos los cargos, han sido concejales, alcaldes, prefectos, diputados, han vuelto a ser concejales, y ahora que aparece un joven nuevo decimos, no sabemos nada de él. Yo sé dos cosas. Como con Correa, pero es que es el caso, acuérdate, Jorge, cuando se eligió Correa, era el joven, el fresco, el que venía a renovar, la sangre nueva, etcétera. Discurso que yo nunca me tragué, por si acaso. Lucio Cuidado, Gutiérrez, cuidado, que hay Lucio ropa Gutiérrez era tendida, hay igualito. ropa tendida. Lucio Yo sé Gutiérrez dos fue cosas. el mismo caso. O sea, sí, puede ser que esta misma lectura se haya hecho 1000 veces antes, pero ¿qué sabemos de Otto? Otto, antes de ser vicepresidente, ¿qué era? Era un locutor de una radio, un muy buen locutor. No es cierto. No, ay, Martín. A ver. Yo sé dos cosas de Otto Sonnengoldner. Yo sé que es honesto y yo sé que es eficiente. Coincido contigo en que lo del acuerdo nacional o el diálogo fue un lanzamiento mediático sin un resultado. Totalmente en eso. Acepto la crítica, que la tendré que jalar toda mi vida, de no haber investigado suficientemente quién era Correa antes de apoyarlo como lo apoyé en la segunda vuelta, pero reivindico a mi favor haber sido el primero que le dijo traidor el 15 de enero del 2007, una vez que eso quedó evidenciado. Yo lo critiqué antes, Carlos. Antes sí, de que asuma la presidencia, yo ya intuí quién era. Creo que fue el primero. Sí, no, tú... Lamentablemente no me equivoqué. Talía Flores dijo lo mismo y Carlos Gijón dijo lo mismo. De los tres recuerdo eso. Marta Roldós, 4. Simón, tú que nos diste algún rayo de luz en la intervención anterior, quiero terminar contigo. Bueno, el rayo de luz era un rayo muy pesimista, así que no sé pero si rayo bueno. al fin, en medio de estas penumbras. A ver, yo no digo que Otto pueda ser un buen presidente. Ojo, no he dicho eso, no he dicho que pueda ser, que pueda hacer un buen gobierno. Lo que digo es que puede tener la capacidad de aglutinar, por las características que tiene, aglutinar en torno a él un cierto acuerdo nacional. Que eso se traduzca en un frente o lo que fuera, la forma que tome es otra cosa. Pero esta idea de que puede aglutinar, lo que decía, generacionalmente él puede tener una votación de gente joven, pero también esta idea que tú mismo dices, Jorge, de refrescar la política, una persona que viene casi de fuera de la política a pesar de su paso por la vicepresidencia, y esta idea de cierta confianza de sectores económicos en él, que creo que es muy importante para un proyecto político, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los tres, a Simón Pachano, a Carlos Vera, a Martín Pallares. Creo que sus aportes han sido muy importantes, aunque tengo que destacar que yo, que soy un pesimista por naturaleza, he quedado más pesimista aún con los diagnósticos de ustedes. Empiezo a temer que el Ecuador, a partir de esta crisis económica, va a ir de tumbo en tumbo y de mal en peor, y que incluso el riesgo de un retorno del correísmo para terminar la destrucción del país y el saqueo, pues es una posibilidad cierta, cruel y dolorosa, contra la cual, y eso es lo que más me preocupa, contra la cual no estamos haciendo nada. Creo que cada uno de ustedes ha sido muy claro en enfatizar que no hay posibilidades de un gran acuerdo nacional, que los egos, las ambiciones, los cálculos, generalmente chiquitos y mezquinos, van a impedir un gran acuerdo nacional, no solamente para derrotar a alguien, sino sobre todo para reconstruir un país que tiene mucho que ofrecer a sus ciudadanos y que esté en deuda con todos. Y que el Ecuador, en vez de ser un país de prosperidad, de paz, de democracia, por lo menos en el corto plazo, seguirá siendo un país de conflictos, de traumas, de frustraciones y de fracasos. Ojalá que todos nosotros estemos equivocados. Gracias otra vez. Y gracias a quienes han estado presentes. Gracias. Te dejo,
Mercedes. Un abrazo, un gusto. Mercedes, Hasta luego. Un abrazo. Suerte. Muchas gracias por su presencia. Les dejo con la imagen de nuestros auspiciantes. OLX Autos, Nature's Heart, Hormigones del Valle, Mi Fondo de Fiducia, Holcim, República del Cacao, Crea Medios, Alpha Builders, Edificios Inteligentes y Jabonería Wilson. Muchas gracias, Simón, Jorge, Carlos y Martín. Gracias de parte de Clave a todos. Interesantísimo panel. Gracias, Mercedes. Un abrazo. Gracias.